Hola amigo, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra serie para alcanzar el éxito, ¿ya? Hoy día quiero hablarles un poco sobre el tema del el éxito financiero, ¿ya? No significa de que cumpliendo lo que yo te voy a decir vas a volverte millonario, ¿no? No significa eso, sino que Dios va a proveer para tus necesidades, porque en la Biblia hay muchas claves que son promesas de Dios para que te vaya bien en suplir todas tus necesidades, ¿ya? Por ejemplo, miren, eh, en la Biblia dice que lo que se siembra se cosecha, ¿ya? Ese es un principio bien cierto, ¿no? Si tú siembras cosas buenas, vas a cosechar también cosas buenas, ¿no? Pero sabes que en la Biblia mucho hay en la enseñanza de que esas cosas buenas tienen que ser algo concreto, ¿no? No es que sí es cierto que está bien dar palabras de ánimo, palabras de consuelo, es cierto de que está bien abrazar a una persona para demostrar tu amor, pero Dios quiere también cosas concretas y ahora te voy a demostrar eso, ¿no? En la Biblia dice que el que da al pobre le presta a Dios, eso está claramente, y Dios va a recompensar el que le da al pobre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso, pues Dios está preocupado por las personas, ¿no? Y si tú le das al pobre, le estás prácticamente prestando a Dios y Dios te va a devolver y con creces, ¿no? Porque el Señor tiene un amor preferencial por la gente pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque está preocupado por ellos, quiere el bienestar de ellos. No, el Señor no quiere que la gente viva en la miseria, Él quiere que la gente tenga para todas sus necesidades, ¿no? Que no significa que todos sean ricos, ¿no? Porque siempre va a haber gente con más riqueza que otros, eso es algo normal, ¿ya? Pero la idea es que la gente no haya pobreza, ¿no? Porque si tú lees en Deuteronomio las bendiciones, todas son bendiciones materiales, porque el Señor no quiere que haya pobreza, el Señor quiere que todos tengan para todas sus necesidades en abundancia, ¿no? Y que no tengan escasez, que no tengan estrecheces. Por eso todas las promesas que están en Deuteronomios, prácticamente todas tienen que ver con lo material, ¿no? No hay en Deuteronomios no hay como ahora que se pregona tanto en las iglesias que bendición espiritual, no. En Deuteronomio las bendiciones son materiales, ¿no? Y eso no se ha abolido, eso está en la Biblia y esas promesas siguen válidas para nuestro tiempo, que Dios quiere proveernos para todas nuestras necesidades, ¿ya? Pero cuando hay gente que tiene estrechez económica, también el Señor ha dado una serie de leyes, ¿no? Que están en la Biblia para que se comparta con los necesitados, ¿ya? Y esta ley, ¿no? El que da al pobre del presta a Dios es bien cierto, ¿no? Esa es la famosa ofrenda del Sedaká de los judíos, ¿no? Porque Sedaká la traducción de Sedaká es algo así como ofrenda de justicia social, algo así se traduce así, porque no es justo que haya gente en la miseria. Entonces, esta palabra Sedaká se traduce algo así como ofrenda de justicia social, ¿no? Para darles a los que tienen, por las injusticias de la vida, tienen pobreza, ¿ya? Y porque no es justo que la gente sea pobre. Entonces, cuando tú cumples esta ofrenda de sedacá que das al pobre, ¿no? Es como que le prestas a Dios y Dios te va a retribuir. Pero la idea no es darle un solcito, dos solcitos, ¿sabes? Eso se llama limosna. La idea es que te enfoques en una persona con necesidad y que le des un monto constante y permanente, ¿no? Por ejemplo, 50 soles, 100 soles, 200 soles al mes, y no una sola vez, sino varias veces, ¿no? Si hay una persona que está en permanente necesidad, darle a esa persona y darle una buena ofrenda. Esas ofrendas grandes para los necesitados, esas ofrendas de acá, tienen mucho valor, porque le estás prestando prácticamente a Dios y Dios te va a retribuir, ¿no? Por eso hay muchos cristianos que están en la pobreza y en la miseria, ¿no? Porque no ayudan a los pobres, ¿no? Eh, Porque esta ofrenda tiene mucho valor para el Señor, ¿no? Por ejemplo, para que vean la importancia del Señor para dar a los pobres, cuando este Saqueo, que era un hombre rico, recaudador de impuestos, se arrepintió de sus pecados y se volvió al Señor, ¿no? ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Le dijo, he aquí, voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo le he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. No dijo, he aquí, ahora voy a ir al templo, voy a presentar mis ofrendas para corderos y ovejas. No dijo que voy a cantar, no dijo que voy a ayudar en el templo como mujer, no dijo. Dijo exclusivamente que iba a darle a los pobres, ¿no? La mitad de sus bienes, y si a alguien le había defraudado, le iba a dar
por cuadruplicado, ¿no? Lo que le había defraudado. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, he aquí, la salvación ha venido a esta casa. No le dijo, no le dijo, no le dijo que no, tienes que servir en el templo, en los rituales, en las ceremonias, no. Le dijo, he aquí, la salvación ha venido a esta casa porque para el Señor, ¿no? La verdadera muestra de cristianismo, la verdadera muestra de amor a Dios, ¿no? De conversión, de arrepentimiento, era volverse una persona misericordiosa con los demás, compasiva, buena, ¿no? Y que eso sea, se traduzca en algo concreto, ¿no? Nada de que te vuelvas más amorosa con los demás y listo. No, tu amor tiene que ser demostrado con una acción concreta, práctica, ¿no? Darle a los pobres en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando en el caso de Rico y Lázaro, el rico fue al infierno, ¿no? Y Lázaro fue llevado al cielo, ¿no? ¿Por qué el rico fue enviado al infierno? Porque justamente permitía que haya un hombre en la total pobreza, en la mendicidad, en el abandono, en la puerta de su casa, ¿no? Lleno de llagas, y el rico no le daba nada. Para el Señor eso era un acto de vileza, de maldad. No darle nada a esa persona pobre era una muestra de maldad, de perversidad, ¿no? De vileza, de iniquidad, ¿no? Eh, por más de que este hombre rico haya sido judío y haya ido al templo, eso no le sirvió de nada, fue finalmente al infierno, porque sus acciones demostraban de que era un hombre que no tenía amor, no tenía misericordia, ¿no? Era un hombre perverso, para que vean de que el no darle a las personas necesitadas es un acto de perversidad. El no compartir con las personas con necesidad es una muestra de una persona que no es creyente, que no es conversa, ¿no? Para el Señor es prácticamente una vileza, ¿no? Una persona que tenga un montón y que no comparte con los demás, para el Señor es un hombre vil, perverso, ¿no? Y que merece el infierno. Para que vean de que para el Señor el compartir con los estados es muy, muy importante, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia dice, el que siembra abundantemente, abundantemente segará, ¿no? Y se refiere a dar a los pobres, ¿no? Ah, pero actualmente los falsos profetas dicen, da tu ofrenda, siembra para que seas rico, ¿no? Y sabemos que esos falsos profetas, esos falsos apóstoles que ahora hay, ¿no? Agarran ese dinero que te dicen, y se lo bolsiquean, todo se lo almuerzan ellos, ¿no? Para hacerse ricos, ¿no? Entonces, no, la siembra en la Biblia que se refiere no es darle al profeta, al apóstol, para que ese hombre se bolsiquee. No, esa ofrenda de siembra es para los pobres, no es para el pastor, ni para el apóstol, ni para el falso profeta, ni para nada de eso. Es ofrenda de siembra. El que siembra va a cosechar en abundancia. Esas promesas para el que le da al pobre, ¿ya? Y otro día voy a hablar del diezmo, porque el diezmo sí, hay un serio problema con el tema del diezmo, ¿ya? El diezmo es válido en el día de hoy, ¿ya? Pero es un tema bien delicado, porque muchas iglesias no están enseñando el verdadero diezmo de la Biblia. Pero volviendo al tema de dar a los pobres, para que vean de que la ofrenda de Sadaka, si tú la practicas, ¿no? Y das a los pobres un monto importante durante varios meses, el Señor te va a abrir puertas. Y la ofrenda no es solamente para el tema económico. Cuando tú das tu ofrenda para los pobres, ¿no? Das a los pobres, das a los necesitados, ¿no? El Señor no solamente te protege del mal, te protege de enfermedades, te protege de delincuentes, ¿no? Te puede dar hasta salud, ¿no? Te ayuda en tus negocios, ¿no? O sea, la ofrenda de Sedacá, la ofrenda para los pobres, tiene muchos beneficios. Y no solamente es eso, sino de que te vuelves una mejor persona. Cuando una persona es vil, un canalla, un desgraciado, un infame, ¿no? Y se compromete en un trabajo con pobres y pone de su bolsillo y da a los pobres, eso le cambia la vida. Se convierte en una persona más misericordiosa, más solidaria, ¿no? Más sensible al sufrimiento humano, ¿no? Empieza a experimentar amor por los demás, ¿no? Deja la delincuencia, deja las drogas, deja el alcohol, ¿no? Deja los resentimientos, el odio, ¿no? Y se transforma en otra persona. O sea, como dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando tú das es cuando realmente recibes, ¿no?
Y se refiere a dar en todo sentido, desde dar amor hasta dar víveres, hasta dar una ofrenda a una persona necesitada, ¿no? Entonces, el, para que vean de que el dar, ¿no? No solamente te cambia la vida, no solamente es para protegerte de enfermedades, para protegerte de estafas, para protegerte inclusive para protegerte de los demonios, ¿no? Si cuando tú das, el Señor manda sus ángeles para que protejan de ataques demoníacos, de brujerías, ¿no? De hechicerías que te puedan hacer, ¿no? Y encima no solamente eso, sino que el Señor te abre puertas y empiezan a solucionar tus problemas, ¿no? Cuando tú empiezas a dar, empiezan a solucionarte problemas, ¿no? Que puedas tener en tus negocios, en tu trabajo, ¿no? Se te abren puertas de todo tipo para que vean los muchos beneficios de dar a los pobres. No es una cosa pequeña, es una cosa grande, es una cosa importante. Para el Señor tiene mucho valor dar a los necesitados. Por eso, el que da al pobre le presta a Dios. Eso se cumple, es una ley, se cumple sí o sí. Pero no basta con que le des un solcito, no. Tiene que ser un monto considerable para los necesitados. Lo ideal es que te enfoques en una persona o un grupo de personas que tengan alguna necesidad y que les des un monto considerable a esas personas, ¿no? Y al margen de que esa persona sea buena, creyente o atea, ¿no? Esto se va a cumplir. Por ejemplo, les cuento un caso de mi tía para terminar, ¿no? Mi tía, tengo una tía que le va no es creyente, ¿no? Dice que es creyente, pero realmente ni cumple su religión para nada. Pero ¿por qué le va bien en todo? ¿No? Mi misma tía dice que el Señor la quiere. Bueno, en cierto sentido yo creo que el Señor está complacido con ella, a pesar de que ella para mí no es creyente. ¿Por qué? Porque hace una obra de bien. ¿Sabes qué es lo que hace? Tenía su empleada del hogar, ¿ya? A su empleada del hogar le pagaba el sueldo de ley, ¿no? Y le daba un cuarto con su baño privado, ¿no? Cama adentro para que esté en la casa, ¿no? Un cuarto con todas las comunidades, inclusive con baño privado para la empleada, ¿no? Tenía alimentación, ¿no? Gratis, ¿no? Además de su sueldo y el cuarto. Y encima mi tía le pagaba los estudios en un instituto tecnológico. Mi tía le pagaba los estudios. Entonces, si sumas todo eso, ¿no? El pago de los estudios, la alimentación, el alojamiento y el sueldo, mi tía le estaba dando un montón de dinero a esa empleada, ¿no? Que era humilde. Y entonces, eso es lo que le gusta a Dios. Y el Señor le empezó a bendecir en todo sentido. Abundancia material hasta por gusto, ¿no? ¿No? Y entonces, ella estaba, sin ser creyente, ella estaba haciendo lo que Dios mandaba, ¿no? Lo que le agrada a Dios. Y esto se cumple inclusive para los que no son creyentes, ¿no? Es una ley que se cumple, es bíblica. Aunque no seas creyente, haces eso y te va a ir bien, ¿no? Ahora, otro día voy a hablar de que también hay gente que le da bien porque recurre más bien a la brujería, ¿no? Va a chamanes, a brujos, a satanistas, para asegurarse que le vaya bien. Eso lo voy a hablar otro día, ¿no? Pero hablando en el sentido de una persona que no recurre a eso, sino que hace el bien a los demás. El caso de mi tía es un caso concreto, ¿no? De cómo cuando tú eres misericordioso con los demás, el Señor te bendice. Ahora, si tú estás en la miseria y en la pobreza, mucho tiene que ver quizás con eso. Ahora, no es el único factor, porque también tienes que vivir en santidad, ¿no? Tienes que serle fiel a tu esposa, tienes que ser un buen hijo, no debes tener vicios, ¿no? Son muchos factores que contribuyen a la bendición de Dios, pero al menos en el caso de la ofrenda de Sedacá o la ofrenda para los pobres, ¿no? Ya sabes, ¿no? Así es como se hace, así como funciona esta ofrenda, ¿no? Y que está en la Biblia, ¿no? El que da al pobre presta a Dios, y esta ley se cumple. Así que espero que el Señor te bendiga, que lo pongas en práctica juntamente con otras cosas más, como vivir en santidad, ¿no? Y dar tu diezmo. El tema del diezmo lo voy a hablar otro día porque es un tema bien delicado, que muchas iglesias están enseñando un diezmo que no es bíblico, ¿no? Le voy a hablar del tema del diezmo, es un tema bien delicado porque seguro voy a chocar con muchas personas, ¿no? Pero sí, el diezmo es bíblico, pero ¿cuál diezmo, no? Y el diezmo que se predica en las iglesias no es el verdadero diezmo, ¿no? Eso lo voy a hablar otro día. Entonces, ya sabes una clave más para tener éxito en la vida, ¿no? Porque la ofrenda de acá te va a dar éxito en tu salud, contribuye al éxito de tu salud, ¿no? En tus finanzas, seguridad, que seas cuidado por los ángeles de Dios, ¿no? Que te vaya bien a ti,
a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, te abres las puertas para todo y es de bendición para toda tu familia si das la ofrenda de acá a los pobres. Que Dios te bendiga. Cuídate, chao.